Masejet Sotá Daf Gimel Amud Alef 3a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. En la clase anterior nosotros mencionamos 3 opiniones respecto a cuántos testigos se necesitan para Kinui y Stira. Recordemos qué es Kinui y Stira, aunque ya lo mencionamos en la clase anterior, repitámoslo. Kinui es cuando un hombre sospecha de su mujer y le hace una advertencia que no se encierre con fulanito, eso es Kinui. Y Stira es cuando ella se encierra con fulanito y transgrede dicha advertencia. Entonces mencionamos 3 opiniones, cuántos testigos se necesitan para hacer Kinui y Stira. La opinión de Rabbi Yoshua en la Mishnah es que se necesitan 2 testigos para Kinui y 2 testigos para Stira. ¿Sí? La opinión de Rabbi Eliezer en la Mishnah es que necesitan 2 testigos para Kinui y 1 solo para Stira. Y ese 1 solo puede ser ¿quién? Inclusive el mismo esposo. O sea que no lo tiene que hacer enfrente de nadie. La opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer que vimos en la Baraita, en la Gemara, él opina que ¿qué? Que es al revés. Un solo testigo para Kinui, y ese mismo testigo puede ser el mismo esposo, pero para Stira se necesitan 2. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Amar Rab Hanina Misura. Lo leimainish leitete bizman הזה לא תסתרא בהדי פלוני. דילמה קיימה לן כרבי יוסי ורבי יהודה דאמר כינוי על פי עצמו מסתתרה, ולei קאי נמס אותה למבדקה, וקסר לילה ואיסורה de olam. Dice Rab Hanina de Sura: un hombre tiene que tener mucho cuidado hoy en día de no hacerle kinui a su esposa, de no advertirle a su esposa que no se encierre con fulanito. ¿Por qué? Aunque lo haga solo y no enfrente de un testigo, puede ser que ese kinui recae, porque puede ser que la halajá es como ¿quién? Como la tercera opinión que mencionamos en la introducción, o sea, como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, que es suficiente que el kinui sea enfrente de un testigo, inclusive el mismo esposo es suficiente. Sí, y si es así, el kinui va a recaer y después ella se va a encerrar con una persona y va a quedar prohibida. Y normalmente en el tiempo del Bet HaMikdash, cuando quedaba prohibida hasta que tomen las aguas amargas y listo, y ahí se definía si está prohibido o no. Pero hoy en día que no hay la solución, porque no hay aguas amargas, porque no hay Bet HaMikdash, pues va a quedar prohibida para toda la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, nos dice Rab Hanina, un consejo de no advertirle a su señora que no se encierre con un hombre, porque puede ser que ese kinui sí es válido, aunque no hubo testigos. Sigue diciendo la Gemara: Amar Resh Lakish, ma leshon kinui, davar amatil kin'a, bena leben acherim, alma kasavar kinui al pi atzmo, vekule alma lo yadi de kanila, ve'ambre mai de kama de kabadla, ve'atule mevad kin'a bahada. Dice la Gemara: ¿qué es kinui? Dice Resh Lakish: ¿qué es kinui? Kinui es advertencia. Pero advertencia en hebreo, como se dice, azhara o algo así. ¿De dónde viene la palabra kinui? ¿Por qué se le llama una advertencia kinui en hebreo? ¿Por qué se le llama kinui en la Torah esto? Dice Resh Lakish, te voy a explicar por qué. Porque cuando el hombre hace esta advertencia, eso causa de que haya celos entre ella, que haya kin'a, que ahí viene la palabra kinui, que es kin'a, celos. Eso causa, cuando el hombre hace una advertencia, eso causa que haya kin'a, que haya celos entre ella y el resto del mundo. O sea, que haya celos, problemas entre ella y todas las personas del mundo. Pregúntale, y la Gemara explica por qué eso causa un problema entre ella y el resto del mundo. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Resh Lakish opina, como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, que el kinui se puede hacer inclusive no enfrente de 2 testigos, o sea, inclusive el mismo esposo puede hacerlo y nadie se va a enterar de eso. Y si nadie se va a enterar de que el esposo le hizo ahí una advertencia, le hizo un kinui, ¿ella qué va a hacer? Ella, por el kinui que le hizo su esposo, que recae según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, ¿qué va a hacer ella? Se va a alejar y no se va a encerrar con nadie por la advertencia que tiene. No nada más no se va a encerrar con nadie, sino no va a hablar con nadie porque no quiere caer en este tema. Entonces, cuando alguien se le acerca a saludar, ¿qué va a hacer ella? Se va a alejar. Y como la gente no sabe del kinui, porque no se hizo enfrente de testigos ni nada, va a decir, qué raro la actitud de esta señora, se aleja de todo el mundo. Y se van a molestar con ella. Entonces, eso mismo va a causar celos, problemas entre ella y el resto del mundo. O sea, que la explicación de Resh Lakish es porque él opina, como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, que el kinui se puede hacer inclusive solos, y por ende, nadie se va a enterar del kinui, y eso mismo va a causar el problema entre ella y los demás. Así dice Resh Lakish. Entonces, básicamente, ¿por qué advertencia se llama kinui? Porque eso causa kin'a, causa celos, causa problemas. Pero ¿entre quién y quién? Dice Resh Lakish, entre ella y el resto de las personas del mundo. Otra explicación: Rabbi Emar bar Shlemaya mishme de Abaye amar davar amatil kin'a beno levena. Rabbi Emar, en nombre de Abaye, también está de acuerdo de que kinui viene de la palabra kin'a, porque causa problemas, causa celos, pero no entre ella y el resto del mundo, como dijo Resh Lakish, sino entre ella y él, y el esposo. ¿Por qué? Dice la Gemara: alma kasavar, kinui al pi shenai medim, vekula alma yad'i de kanila, veiu hu de atile mevad kin'a bada. Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabbi Emar aparentemente opina
de que el kinui hay que hacerlo enfrente de 2 testigos. Entonces, si hay que hacerlo enfrente de 2 testigos, todo el mundo se va a enterar que hubo kinui. Cuando vean una actitud de ella de alejamiento de las personas, no se lo van a tomar mal, porque todo el mundo sabe que ve un kinui y saben por qué ella tiene esa actitud y no se van a pelear con ella. Por eso, por eso según Rabbi Meir, el nombre de Valle, no hay problema de quin'a, de celos, de problemas entre ella y el resto del mundo. Pero sí va a haber problema entre quin'a, sí va a haber celos, problemas entre ella y el esposo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre le haga kinui, le haga una advertencia a la mujer, ¿sí? La mujer se va a molestar mucho. ¿Por qué? Porque ella va a decir, ¿por qué me están haciendo una advertencia? Porque sospechan de mí. Y eso mismo va a causar problemas de shalom bait entre ellos mismos. Por eso Rabbi Meir dice que la palabra kinui viene de kin'a, de celos, de problemas, pero ¿entre quién y quién? Entre ella y él. Dice la Gemara, alma casabré de azur le canot. Dice la Gemara, aparentemente, de ambas opiniones que mencionamos hasta ahorita, ya sea Resh Lakish y Rabbi Meir, vemos que aparentemente está prohibido hacer kinui, ¿sí? O sea, está prohibido, o sea, si el esposo hizo kinui, ya lo hizo. Pero en principio le recomendamos al esposo que no hacer kinui. ¿Por qué? Porque el causante del kinui que es, según Resh Lakish, es que ella tenga problemas con el resto del mundo y según Rabbi Meir es que ella tenga problemas con su esposo. Y no hay duda que hacer algo que cause problemas entre personas, entre individuos, está prohibido. Entonces, no hay duda que según estas explicaciones, que kinui se llama por la quin'a, por el celo, por el problema que causa entre los dos o con el mundo, seguro está prohibido en principio hacer kinui, porque está prohibido causar problemas entre individuos. Muman de amar mutarle canot mau leshon kinui, amar Nachman bar Yitzhak en kinui era leshon hatra'a, v'chen omer vaikane Hashem learzo. Pero dice la Gemara, hay una opinión que dice que efectivamente está permitido, no hay ningún problema que un hombre haga la advertencia, que haga kinui. Y si efectivamente, entonces si la razón de kinui es porque es quin'a, porque hace problemas, ¿cómo va a estar permitido? Dice la Gemara, esta opinión que dice que está permitido hacer kinui, dice Rav Nachman bar Yitzhak que él va a opinar de que kinui efectivamente atrae esa advertencia. No es como explicamos hasta ahorita que kinui no es advertencia, solo que la advertencia causa que haya kinui, que haya quin'a, sino según esta explicación, kinui literal atrae esa advertencia. Como está escrito en el versículo en Yoel, Vaikane Hashem learzo, que ahí también es que Dios advirtió. Vemos que existe que la traducción de kinui es advertencia. Entonces, según esta explicación, sí podemos decir que está permitido hacer kinui. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Tania, Hayar Rabbi Meir Omer Adam Over Avera Baseter ve'akadosh Baruch Hu machriz alav begalui sheneemar ve'avar alav ruach kina ve'en avera ela leshon hachraza sheneemar va'itzav Moshe va'yaviru kol b'machane. Dice la Gemara una baraita que Rabbi Meir dice en ella que cuando una persona hace un pecado, sí peca de manera oculta, de manera discreta, Akadosh Baruj Hu se encarga que al final se publique y todo el mundo se entere. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito respecto en la parashá de Sotá, está escrito Ve'avar alav ruach kin'a, ¿sí? Ve'avar alav, ¿sí? Ruach kin'a, que se refiere ahí en la mujer Sotá, se encerró de manera discreta con un hombre después de la advertencia, y está escrito Ve'avar alav ruach kin'a, y Ve'avar viene la palabra averá, o sea, achrazá, que publica, que al final todo el mundo se entera de que ella discretamente estuvo encerrada en un cuarto con otro hombre. ¿Sí? Así nos dice. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una persona hace un pecado de manera oculta, discreta, pensando que nadie se va a enterar. Al final Hashem se encarga de publicarlo. Y otra vez, ¿cómo lo aprendemos? Porque está escrito respecto a una mujer que se encerró con un hombre. Ve'avar alav ruach kinai. Ve'avar viene de achrazá, como está escrito Va'itzav Moshe va'yaviru kol b'machane. Va'yaviru, ¿sí? Va'yaviru, y ahí se refiere que Moshe ordenó y salió una voz y se publicó. ¿Sí? Vemos que al final se publican estas cosas. Sigue diciendo la Gemara, Resh Lakish, Amar en Adam Over Avera, Elim Ken Nichnas Bo Ruach Shtut, Sheneemar Ish ki tiste ishto, tiste ketiv. Dice Resh Lakish algo muy bonito, dice, no existe un individuo que peque de manera natural, instinto propio. Si alguien pecó, es porque le entró algo negativo de fuera, externo, pero él mismo no es así. ¿Por qué? Dice Resh Lakish, porque una persona siempre es pura, la persona, la neshama de uno es pura y nunca peca. El hecho que pecó es porque le entró algo externo, algo de fuera, un ruach shtut, algo que le entró y eso causó que él peque. ¿Y dónde lo aprendemos? También de Sotaki. Está escrito ish ki tiste ishto. Y tiste se puede leer tishte. Tishte con tete shtut. O sea que cuando la mujer va a pecar y estar con otro fulanito, cuando tishte, cuando le entró una loquera, algo externo, pero no ella propia, ella misma no va a pecar por instinto propio, si no hay una loquera, un ruach shtut que está ahí metido. Sigue diciendo la Gemara.
Tana de Rabbi Ishmael mi penema emina Torah le dejad besotá, sheraglaim nadavar sharekinala venistera, ve dejad mi dashi temea. Como vimos en la clase anterior, si hubo kinui ustira, si hubo advertencia y transgresión de la advertencia, ahí se le da de tomar las aguas amargas, ¿sí? A la mujer, a una mujer, ¿sí? Si hubo advertencia y transgresión de la advertencia con una mujer casada, ella se le da de tomar las aguas casadas. Sin embargo, si vino un testigo, solo uno, y dijo, yo vi que aparte de la advertencia y la transgresión de la advertencia, aparte del kinui ustirá, yo vi la relación. Normalmente en kinui ustirá no sabemos qué pasó dentro del cuarto, pero vino un solo testigo y dijo, yo vi que hubo relación. En este caso decimos que ¿qué? Se le crea a un solo testigo y no hace falta ni que tome agua, sino queda prohibida de inmediato. Dice la Gemara, ¿por qué se le crea un testigo? Normalmente en toda la Torah, ¿cuántos se necesitas? 2. Dice Rabbi Ishmael, te voy a explicar por qué. Porque aquí hay reglaim la davar. Aquí hay un presuntos, hay una razón por qué sospechar. Hubo kinui, hubo stirá, y ahorita hay un solo testigo. Y ahorita hay un testigo también que dice. Entonces no es nada más un testigo. El hecho que hay un testigo, pero hubo kinui y stirá, o sea, hay algo sospechoso aquí. Por eso aquí en este caso se le cree a ¿qué? Se le cree a un solo testigo. Sigue diciendo la Gemara, Amale rapapá le abaye, vehaki ketiva kinui, batar sirabe tumao dechtiva. Amarle beavar ukvar avar. Le pregunta Rapapa a Abaye, ¿qué tú me acabas de decir? Que la razón se le crea un testigo, que se le crea un testigo es porque hubo kinui y hubo stirá, y eso es mucha sospecha ya de por sí, y por eso cuando viene un testigo y da ese testimonio se le crea inclusive a uno. Le pregunta Rapapa a Abaye, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque en la Torah, cuando habla de este testigo, veinitmea, cuando habla ahí, no está mencionado, ¿sí?, que hubo kinui previamente. Está escrito stira y después está escrito lo del testigo y después está escrito kinui. Y aquí normalmente cuando tiene que estar escrito el kinui es lo primero. Y no está escrito kinui al principio, más que aparentemente no hubo kinui. Dice la hermana, no me cuadra lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que la razón que se le crea un testigo es ¿por qué? Porque hubo kinui, hubo stira y ahorita viene el testigo y dice. Pero en la Torah no está escrito así, está escrito solo stira y solo después está escrito el kinui. Más que no hubo kinui y aún así se le crea el testigo. Dice la hermana, no. Cuando está escrito el kinui, está escrito el lenguaje ve'avar alab, ruach kinai. Ve'avar es ukvar avar, que ya hubo. Cuando la Torah te menciona, que te menciona el kinui después, pero te menciona el versículo ve'avar, lo cual te menciona que, aunque te lo menciono después del kinui, pero el kinui fue ve'avar. Ya, repito, le responde Rapapá, le responde Abaye a Rapapá, que aunque el kinui está mencionado después de la stira, está mencionado con un lenguaje de avar, para insinuarte que aunque te lo mencioné después, te estoy contando después lo que hubo antes. O sea que sí hubo que no yustirá y por eso se le crea el testigo, entonces todo cuadra perfectamente. Dice la Gemara, esto no me cuadra, porque la me'atá de avar la gem kol halut sahanami. Dice la Gemara, no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque está escrito, que en la Torah está escrito, cuando Moshe advierte a la tribu de Gad y Reubén, de avar la gem kol halut setayarden, ¿sí? Ahí, respecto a pasar a Eretz Israel. Y ahí está escrito también la palabra ve'avar. Y según lo que explicamos antes, cuando está escrito ve'avar, ¿qué se refiere? Que la Torah te cuenta algo que ya pasó antes. No es que no ha pasado. O sea, que está escrito después, pero el hecho que está escrito la palabra ve'avar está escrito después algo que pasó antes. Dice la Gemara, pero ahí no puede ser algo que pasó antes. ¿Por qué? Porque todavía no habían pasado el Yardén. No habían pasado el Yardén. Entonces no puede ser que ahí se refiere, que la Torah está contando ahí algo que pasó antes. Entonces de la misma manera que ahí ve'avar la gem kol halut Yardén te está contando lo que va a pasar en un futuro y no algo que pasó antes, pues también aquí cuando está escrito ve'avar la ruach kiná, puede ser que se refiere que algún kinui de otro caso que va a haber en un futuro, pero no te está comentando lo que pasó antes. Entonces vuelve la pregunta. Dice la Gemara, no. Hay una diferencia. Hatam מדכתיב ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, משמע דלהבא, אלא אחא יסלקא דעתך כדכתיבי ועבר בתר טומאה וסתירה כינוי למלי. Dice la Gemara una diferencia. ¿Por qué? Porque ahí en tema de Benegad y Bené Reubén, cuando está hablando de Avar, la Gem Kol Halut Tetardén, seguro es a futuro, aunque está escrito la palabra Ve'avar, porque en el mismo tema está escrito el versículo Benichbeshar Trifnei Hashem Ve'achar Tashubu. O sea, es un versículo a futuro. Entonces, de la misma manera que ese versículo es a futuro, también el versículo de Avar, la Gem Kol Halut Tetardén también es a futuro. Pero aquí, cuando está escrito el Kinui Ve'avar la Ruach Kiná, si tú me dices que es a futuro, pues no me cuadra. Está escrito Stira y a futuro Kinui. ¿Qué me va a servir el Kinui después de la Stira? El Kinui te sirve únicamente ¿qué? Antes de la stira, kinui, y hubo stira, y ahí es entonces, aunque está escrito después, seguro que tenemos que decir que se refiere a ¿qué? No a algo futuro, sino a algo que ya pasó. O sea, por eso aquí obligatoriamente, aunque está escrito kinui después, tenemos que explicar que se refiere, está escrito algo después que pasó antes, que hubo, entonces hubo kinui, hubo stira, y ahí es cuando viene el testigo y se le cree. Entonces podemos decir, como dijimos antes, que ¿qué? ¿Por qué se le crea un testigo? Porque previamente hubo stira y kinui. El kinui está escrito después, más que no hubo, no, está escrito después que hubo antes. Sigue diciendo la Gemara.
Tane de ver Rabbi Ishmael, en Adam mekaneh leishto, אלא אם כן נכנסה בו רוח, שנאמר ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. מהי רוח? רבנן אמרי רוח טומאה. רב אשי אמר רוח tahara. Dice Rabbi Ishmael, cuando un hombre, ¿sí?, hace el kinú y advierte a su esposa, dice Rabbi Ishmael, si el hombre le advierte a su esposa, es porque le entró un ruach, le entró algo del cielo, un espíritu del cielo para hacerlo. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo, Sheneemar ve'avar alav ruach kin'ah, ruach, un espíritu, algo le entró. Pregúntale a May ruach, o sea, ¿qué te refieres? ¿Algo bueno o algo malo? Dice la Mahloket. Los jajamim del Midrash de Rav Ashi decían que se refiere a ruach tumá, sería un espíritu negativo del Satán, ¿sí?, que se le entró. Si el hombre advierte a la mujer es porque le entró un espíritu negativa, porque eso está causando pelearse con ella. Sin embargo, Rav Ashi mismo decía, no, ruach tahara, un espíritu puro, algo le entró positivo para que él haga esa advertencia. Dice la Gemara, mistabra que mande amar ruach tahara de Tanya de kinet ishto reshut, divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer jova, y amart bishlama ruach tahara shapir. אלא יאמרת רוח טומאה, רשות וחובה, לעילוי יש רוח טומאה בנפשי. Dice la Gemara, sin embargo, la lógica es como la opinión de Rav Ashi, la segunda, que el ruach que le entra a la persona, cuando una persona advierte a su esposa, es porque le entró un espíritu, un ruach positivo, un ruach de pureza. Algo le mandaron del cielo especial para hacerlo, algo positivo. Sí, es bueno hacer, es por una razón buena. ¿Cuál es la prueba que es así? Porque hay un mahloket, que vamos ahorita a hablarlo a continuación más adelante. Vamos a aclarar un poquito más. Está escrito en el versículo Vekinet Ishto, que el hombre le advierte a su esposa. La pregunta es si lo que la Torah me quiere decir es que está permitido que un hombre le advierta a la esposa, o que si él tiene tiene un sentimiento, no nada más que está permitido, sino está obligado a hacerlo. Entonces Rabbi Ishmael dice que está permitido, pero no hay obligación. Rabbi Akiva dice hay una obligación. El esposo debe advertir a su esposa, hay una obligación que le advierta en caso que haya una sospecha. ¿Sí? Si ve algo no está cuadrando. Dice la Gemara, si tú me dices que el ruach que le entra a la persona previo a la advertencia es un ruach positivo, un ruach tara, un ruach de pureza, entiendo ambas opiniones. Pero si tú me dices que es un ruach de tumá, ruach de satán, es un espíritu malo, pues ¿cuál es la discusión si está permitido u obligado a qué? Hacer la advertencia. ¿Cómo que permitido o obligado? Si es un ruach de tumá, debería estar prohibido hacer la advertencia. Si se me ha hecho que una persona dice, que Rabbi Ishmael dice que está permitido y Rabbi Akiva dice que es obligado, más que seguro es ruach tahara, un espíritu positivo puro, y no lo contrario. Así nos dice la Gemara. Ahorita vamos a ver esta discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Gufa. Vekine et ishto reshut, divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer jova. Laitama reshut, divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer jova. Leolam bahem ta'avodu reshut, divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer jova. La Gemara a continuación trae 3 discusiones que hay entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, si es algo permitido o algo obligatorio. En las 3, Rabbi Ishmael opina permitido, reshut, pero no es obligatorio. Y Rabbi Akiva opina es no nada más permitido, sino se debe hacer obligatorio. Entonces vamos a ver las 3 discusiones. Las acabamos de leer, vamos a explicarlas. La primera es la que mencionamos. Está escrito en la Torah Bekinet Ishto, que el hombre advierte a su esposa. Rabbi Ishmael nos dice que se refiere es que el hombre puede advertir a su esposa si ve una sospecha. Y Rabbi Akiva dice no nada más puede, sino está obligado. Esa es la primera discusión que hay entre ellos. La segunda discusión es respecto no a una sotá, sino respecto a un Cohen que se le murió su hermana. ¿Sí? Sabemos que un Cohen, una de las prohibiciones que tiene es impurificarse a un muerto. Sin embargo, sus 7 cercanos, sus 7 familiares, se pueden purificar. Y respecto a su hermana, está escrito en la Torah la itama. ¿Sí? Esperemos. La itama. Un Cohen que se le murió su hermana, está escrito la itama. A ella se impurificará. O sea, entiende Rabbi Ishmael que un Cohen tiene permitido impurificar, que el versículo nos viene a decir que un Cohen tiene permitido impurificarse a su hermana. Rabbi Akiva dice no nada más está permitido, sino está obligado a impurificarse a su hermana. Y tercera discusión que hay es respecto a los esclavos kenanitas. Está escrito Leolam bahem ta'avodu, que cuando una persona, un judío, tiene un esclavo kenanita, siempre podrá tenerlo como esclavo. Siempre podrá tenerlo como esclavo, a diferencia de un Eved Ibrí que después de 6 años, sí, todo ese tema, no vamos a entrar en eso. Pero de todas maneras, cuando es un Eved Kenani,
Leolam, está escrito en la Torah, Leolam baem tabodu. Siempre será tu esclavo. Dice Rabbi Ishmael, se refiere a que está permitido que siempre sea tu esclavo. Pero si tú quieres liberarlo, puedes liberar lo que tú quieras, está permitido. Y Rabbi Akiva dice, no está permitido, es obligatorio que siempre sea tu esclavo, no puedes nunca liberarlo. ¿Sí? Estas son las tres discusiones que hay entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, si las cosas están nada más, si estas tres cosas están permitidas o también ¿qué? Obligado. Amale Rav Papa le Abaye, ve'amrila Rabbi Shashia le Rava, leima Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva, vejó la Torah kulaha jipligi, de maramar rishut maramar jova. Aparentemente le dijo a Rav Papa Abaye, hay unos que dicen que Rabbi Shashia le dijo a Rava, pero aparentemente vemos del común denominador de estos tres casos es que en toda la Torah, que está escrito algo que hay que hacer, Rabbi Ishmael lo entiende como si fuera que está permitido hacerlo, y Rabbi Akiva lo entiende como que no nada más que está permitido, sino estás obligado a hacerlo, aparentemente. Dice la Gemara, no. Le respondió a Abaye, o Rava le respondió al jajam que le están preguntando, amarle, becaja bekrai pligi. No es algo así que en todos los lugares discuten así, sino aquí efectivamente, en cada una de las discusiones hay una razón. Rabbi Ishmael tiene una razón específica por qué decir que no es obligado, sino nada más permitido, y Rabbi Akiva tiene una razón específica por qué es obligado y no nada más permitido. Sí, hay una razón, y no es para siempre en toda la Torah que siempre decimos permitido, y según Rabbi Ishmael y según Rabbi Akiva obligado. No, aquí hay razones específicas en cada uno de estos casos. Hay unos versículos que podemos aprender de ellos, que aprendemos de ellos, cada uno su opinión. Entonces la Gemara a continuación viene y analiza cada discusión las opiniones de ambos. Entonces empezamos con la primera discusión. La primera discusión era ¿qué? La discusión sobre Sotá. Vamos a ver la Gemara. Vekinet ishto reshut, diver Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer jova. Maita amad Rabbi Ishmael. Sabarla que hay de Tania Rabbi Eliezer venía a comer que la pe sheamra Torah lo tisanta jija y la abeja yahol que gonzo Talmud Omar veavar alab ruach kin'a vekine etishto. La primera discusión que hay es una mujer sotá. ¿Qué es una mujer sotá? Un hombre viene y le advierte a su esposa que no se encierre con fulanito, sospecha de ella. Nos dice Rabbi Ishmael, el hombre tiene permitido advertirle. Rabbi Akiva dice, no, si tiene una sospecha no nada más está permitido, sino está obligado. Viene la Gemara y analiza, ¿cuál es la razón de Rabbi Ishmael? Dice que está permitido pero no obligado. Dice la Gemara, te voy a explicar porque Rabbi Ishmael opina como el Taná de la Baraita que acabamos de leer. En la Baraita que acabamos de leer dice Rabbi Eliezer ben Yaakov que después que la Torah nos dice ya lotisna de tajija y lo abeja, que una persona no puede odiar a su hermano en su corazón, no puede odiar a una persona, uno hubiese pensado que esta prohibición aplica también en esta mujer que el hombre tiene sospecha de ella, no puede, ¿sí? No puede odiarla, y por lo tanto si no puede odiarla, no puede advertirle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la advierte, básicamente ¿qué está metiendo entre los dos? Odio. ¿Sí? Entonces uno hubiese pensado que esta prohibición, uno hubiese dicho que esta prohibición del otro incluye aquí en este caso, y por lo tanto debería estar prohibido advertirle. Por eso la Torah viene y nos dice, para enseñarnos que tú hubiese pensado que hay una prohibición, que no hay prohibición, pero está permitido. No hay prohibición y está permitido, pero todavía no aprendemos la obligación. O sea, lo que nosotros hubiese pensado en este caso es que hay una prohibición. Del versículo vemos que en este caso no está la prohibición de los distantes de la oveja, sino que no hay prohibición, sino está ¿qué? Si no hay prohibición, ¿qué es lo que pasa? Está permitido. Pero de aquí a aprender que está obligado, necesitas otro versículo más. Y no hay otro versículo más. Por eso Rabbi Ishmael viene y dice, de este versículo vemos nada más que está permitido, pero no obligado. Pregúntale a Rabbi Akiva, ¿cómo Rabbi Akiva saltó y dice que no nada más está permitido, sino también obligado? Dice la Gemara, kinui aharina ketiv, porque hay otra vez que está escrito en la Torah la palabra kinui. ¿Por qué está escrito una segunda vez kinui? El primero para permitirte y el primero para permitirte hacer kinui, el segundo ¿para qué? Para no nada más permitirte, sino también obligarte. ¿Y Rabbi Ishmael qué va a hacer con este segundo kinui? Rabbi Ishmael hay de baile michta veinit mea veilonit mea. Que Tibnami vekinet ishto legdetana de Rabbi Ishmael, kol parasha shenemra benishnet, lo nishnet Rabbi Davar, shenit hadesh ba. Rabbi Ishmael va a decir que aunque de acuerdo está escrito un segundo kinui, pero el segundo kinui está hablando en un caso, hay dos veces que está escrito kinui, ¿sí? Pero no puedes agarrar el segundo para enseñarte que no nada más está permitido, sino también está obligado. ¿Por qué? Porque el primero está escrito respecto a una mujer que seguro tuvo relaciones, que hubo un testigo que vio la relación, y el segundo kinui está escrito cuando no hubo testigo, no hubo ningún testigo. Entonces la razón que se repite dos veces el kinui es porque son dos casos diferentes, y como Rabbi Ishmael dice que muchas veces cuando hay un tema que se repite,
se repite más que todo para enseñarte una sola cosa. O sea, el hecho que se repitió también el Kinui es una segunda cosa, te quiere enseñar que también es obligado. Dice Rabbi Ishmael, dice que el hecho que algo se repitió, un tema se repitió, aunque hay muchas palabras ahí repetidas con el tema anterior, lo principal de ese tema que se repitió es para enseñarte por lo menos una cosa. ¿Qué cosa? Que hay una diferencia si viene el testigo y vio la relación, que en ese caso no hace falta llevarlas a las aguas amargas, y en el caso que no vio la relación, que en ese caso sí hace falta llevarlas a las aguas amargas. Pero el hecho que está escrito un Kinui ahí otra vez, no es para enseñarte otra cosa, como dice Rabbi Ishmael en otro lado, como ya dije y revuelvo a repetir, que cuando una parashá está repetida, principalmente para enseñarte una sola cosa, no dos cosas. Por lo tanto, dice la Gemara, según Rabbi Ishmael va a opinar que aunque está escrito un segundo kinui, ese kinui no es para enseñarte algo especial, ¿sí? Entonces es como si fuera que nada más tengo un kinui que nos dice, y por lo tanto, cuando hay una prohibición, no te dice nada tajeja y la abeja, si te digo un kinui es para decirte que no existe esa prohibición, sino está permitido, pero no vemos que también está obligado. Y, repito, Rabbi Akiva va a opinar que sí vemos el segundo kinui como algo extra todavía, y por lo tanto vemos que no nada más está permitido, sino también va a estar obligado. Sigue diciendo la Gemara. La itama, reshut, dibre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer chova. מה איתמה דרבי ישמעאל? הייתי דכתיב ימון לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש איתמה בעמיו, הצטריכה למכתב לה איתמה. רבי עקיבא, מקיאים לשרעו נפקא, לה איתמה למה לי? לחובה. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la segunda discusión que hay entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Cuál es la segunda discusión que hay? Respecto a la itama, un cohen. Un cohen no se puede impurificar para un muerto, pero sí tiene permitido impurificarse para sus familiares. Y está escrito en la Torah, la itama, que también para su hermana puede impurificarse. Su hermana que se murió también, el cohen puede impurificarse. Entonces, Rabbi Ishmael nos dice que la itama es para enseñarnos de que tiene permitido impurificarse. Y Rabbi Akiva nos dice que no nada más permitido, sino está obligado. Dice en la cual de la razón de Rabbi Ishmael que la Torah nada más nos permite y no nos obliga. Dice en la Torah, voy a explicar por qué. Porque en la Torah hay una prohibición respecto a un cohen, el nefesh itama be'amav, que no se puede purificar para un muerto. Entonces, cuando viene la palabra la itama y nos dice que sí puede para su hermana, no viene a decir que esa prohibición no aplica, y por ende, si no aplica esa prohibición, ¿qué va a estar? Permitido. Pero no vemos otro versículo más que nos obliga. Y Rabbi Akiva, ¿dónde saca que hay obligación? Dice, no te voy a explicar por qué. Porque el permiso de un cohen para impurificarse para sus familiares lo aprende el versículo lo itama be'amav kim lishero. Ya vemos que en el kim lishero de que el cohen sí se puede impurificar. ¿Para quién? Para sus familiares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesita la palabra la itama también? Si ya está escrito que ya se puede impurificar para sus familiares, que incluye la hermana, ¿por qué necesita también la palabra la itama? Para enseñarnos que no nada más está permitido, sino hay una obligación. Dice Rabbi Ishmael, la mitame ven mitame le varea. Rabbi Ishmael dice, no, esa la itama, aunque está escrito kim lishero ya que nos enseña que está permitido, la itama está ocupada, no está como esta para enseñarte que está obligado, que no nada más permitido sino obligado. Está ocupado ¿para qué? Para enseñarte que todo lo que un cohen puede impurificarse para sus familiares, para su hermana, incluidos sus familiares también, no es únicamente cuando está todo el cuerpo completo. Pero si están los miembros y órganos separados, ahí ya no se puede impurificar. La itama, cuando está completa, ahí puede impurificarse. Entonces, esta palabra no está extra para enseñarnos que también hay obligación, según la opinión de Rabbi Ishmael. Pregunta la Gemara entonces de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, entonces, ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde va a aprender que hay una obligación si esta palabra está ocupada para el tema de los evarim, que cuando no está completa? Imken lichto brahamana la belishtok itamala manishma mine. Rabbi Akiva dice, estoy de acuerdo, pero el la necesitas para decirte que tiene que estar completo, pero la palabra itama está extra, ¿sí? Entonces itama es para enseñarte que, ¿por qué está extra? Para enseñarte que no nada más está permitido, sino también está obligado. Rabbi Ishmael de katabla katabna mi itama le'dan Rabbi Ishmael kol parashat shenera benishmet no nishnet le'bishul davar echad bishul davar shenitchadesh ba. Y Rabbi Ishmael va a opinar que la palabra itama, aunque tiene razón que está extra, pero no aprendes de eso la obligación. ¿Por qué? Porque ya que aprendemos de la palabra la, un hidush de ese versículo, ¿cuál es el hidush? Que es únicamente un cohen se puede purificar cuando el cuerpo está completo, la, pero si es parcial, órganos y miembros separados, no. Por eso aquí también la palabra itama, y como ya vimos que el mismo Rabbi Ishmael dijo, como vimos también antes, que cuando hay un versículo extra que está escrito, lo principal, o un tema extra que está escrito, lo principal es para enseñarte una sola alajá extra. ¿Cuál es sola alajá extra? Que debe estar completo el cuerpo y no otra cosa. Y aunque está escrito otras cosas repetidas, itama que está extra, no es necesario explicarle. Por lo tanto, Rabbi Ishmael se mantiene que kim leshero akarom elav, que está permitido en purificarse y no obligado. Pero Rabbi Akiva se agarra la palabra itama, que está extra para enseñarte que no nada más permitido, sino, porque ya nos dijo kim leshero akarom elav, ya vemos que está permitido. Itama está extra para enseñarte según Rabbi Akiva que no nada más permitido, sino también obligado. Ya explicamos la segunda discusión. Ahorita la Gemara procede a explicar la tercera discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael.
Vamos a ver la tercera discusión. Leolam baem tavod reshut. Dibre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer jova. Mai ta'amad Rabbi Ishmael. Ayri dichtiv. Lo tehaye con neshama. Itzechnami lemechtabav. Leolam baem tavod. Lemishre. אחד מכל אומות שבא לה כנענית, והוריד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו. Escuchen bien esto. Dice la Gemara lo siguiente. La tercera discusión que entra Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael es la siguiente. Está escrito en el versículo respecto a un evet kenaní, un esclavo kenanita, leolam baem tabodu, para siempre trabajará para ti. Para siempre lo tendrás como esclavo. Según Rabbi Ishmael es que siempre lo tienes permitido tenerlo como esclavo, y según Rabbi Akiva, no nada más permitido, sino estás obligado a siempre tenerlo como esclavo y nunca lo puedes liberar. Dice, ¿cuál es la razón de Rabbi Ishmael? Que el versículo, ¿cuál es la razón de Rabbi Ishmael? Que el versículo nada más Leolam baem tabodu nos viene a enseñar que está permitido tenerlo como siempre, pero si queremos liberarlo, está permitido liberarlo también. Pero no hay una obligación de siempre tenerlo como esclavo. ¿Cuál es la razón de Rabbi Ishmael? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Hay una prohibición, mejor dicho, el pueblo de Israel fue ordenado cuando entraron a Israel, lo tehayé kol neshama. De las 7 naciones que habían en Israel en el momento que hubo el kibush, cuando hubo la reconquista, ¿sí? Los 7 naciones que habían, Agitía, Girgashía, Emoría, Kenaanía, Perizí, Ajiviva y Busí, todas estas 7 naciones, había una obligación que le dieron una orden que le dieron al pueblo de Israel que tiene que exterminar a todos esos pueblos, a esos 7 pueblos, las 7 naciones. Entonces, está escrito, lo tehayé kol neshama, no podrás dejar vivir a ninguna de estas 7 naciones, ¿sí? Ahorita, si no puedes dejar vivir, uno hubiese pensado que qué pasa en un caso que viene un hombre del resto de las naciones, no estas 7 naciones. Cuando digo resto de las naciones me refiero al resto, ¿sí? El resto de las naciones viene un hombre y tiene relaciones con una mujer kenaanita, ¿sí? Que es, cuando digo mujer kenaanita es una de las 7 naciones estas que mencionamos, ¿sí? Y sale de esa relación un hijo. En este caso, uno hubiese pensado que ya que viene de una mamá kenaanita, y a las kenaanitas de esas 7 naciones hay que exterminarlas, pues también este hijo vamos según la mamá, y hay que exterminarlo. Porque está escrito, lo tehayé kol neshama, que no puedes dejar vivir a ninguna de estas 7 naciones kenaanitas. Por eso viene la Torah y nos dice, leolam baem tabodu, ¿sí? Que si es un hijo, repito, si es un hijo, que la mamá es de una de estas 7 naciones, o sea, la mamá es kenanita y el papá es del resto de las naciones, vamos según el papá, y por lo tanto, leolam baem tabodu, está permitido dejarlo vivir y no es necesario asesinarlo, acabar con él. Entonces, básicamente, según Rabbi Ishmael, el versículo leolam baem tabodu nos viene a enseñar un permiso. Hay una prohibición, leo tehayé kol neshama, deberías asesinar a todo el mundo. Nos viene a enseñar en este caso, leolam baem tabodu, que en este caso está permitido dejarlo vivir, pero obligado a dejarlo como esclavo, eso no lo aprendemos. Y dice la Gemara que tengo una prueba, antes de pasar a la opinión de Rabbi Akiva, la Gemara trae una prueba de una baraita para esta explicación de Tania. מניין לאחד מן האומות שבא לכנענית והוליד ממנה בן השדר אשר יקרותו באבל, תלמוד לומר, וגם אם בני התושבים הקריבים עמכם מהם תקנו. יכול אף הכנעני שבא לאחד מן האומות והוליד ממנה בן השדר אשר יקרותו באבל, תלמוד לומר, אשר הולידו בארצכם, מן הנולדים בארצכם, ולא מן הגרים בארצכם. Dice la baraita que acabamos de leer, dice, ¿cómo sabemos que si una persona, un hombre del resto de las naciones tuvo relaciones con una mujer de las 7 naciones, una de las kenaanitas, y tuvo un hijo que podemos comprarlo como esclavo kenanita y no hace falta asesinarlo? Dice nada, porque está escrito en el versículo, Vegabi benato shoyim akarim mahem mehem tiknu, ¿sí? Dice, uno hubiese pensado que esto también aplica cuando uno de los 7 naciones, un hombre de las 7 naciones, ¿sí? Tiene relación. ¿Por qué? Por un segundo, en el caso anterior. Otra vez, ¿cuál es el caso anterior? Cuando un hombre del resto de las naciones tiene relación con una mujer de estas 7 naciones. Que en este caso, el hijo que nace, no hay ningún problema porque vamos según el papá. Entonces, uno hubiese pensado que también en el caso que un hombre de las 7 naciones, que tiene relaciones con una mujer de el resto de las naciones, y tuvo un hijo de esta relación, puede ser que en este caso también no hay que asesinarlo, porque siempre vamos según el papá o mamá. Si hay uno del papá o mamá que no es de las 7 naciones, pues está permitido. Dice la hermano, de aquí dice la hermana, aprendemos de la Torah Sheholidu Beartzejem para enseñarte que esto es solamente cuando un hombre del resto de las naciones tiene relaciones con una de las mujeres kenaanitas, pero viceversa no. ¿Por qué? Porque siempre vamos según el papá. Entonces, básicamente, esto cuadra con lo que mencionamos antes. Que cuando un hombre del resto de las naciones tiene relaciones con una mujer kenaanita, en ese caso, el hijo que nace está permitido dejarlo vivir y tenerlo como esclavo, pero no vemos obligación, ¿sí?
Esa es la opinión de Rabbi Ishmael, de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, ¿dónde va a aprender que no nada más está permitido dejarlo vivir y tenerlo como esclavo, sino también está obligado a dejarlo, no nada más está permitido, o sea, según Rabbi Akiva, ¿dónde vemos que no nada más está permitido dejarlo vivir y tenerlo como esclavo? Y si quieres liberarlo, puedes liberarlo, no nada más eso, sino también está obligado a dejarlo como esclavo siempre. No está permitido nada más dejarlo como esclavo y tú decides qué hacer, sino está obligado a dejarlo como esclavo siempre. ¿Cómo sabemos Rabbi Akiva eso? Dice Ana, te voy a explicar por qué. Mimehem tiknun afka, leolam baem ta'avod ulam ali, lejova. Dice, no te voy a explicar, porque como vimos en la Baraita, ya hay una fuente en la Torah para enseñarnos eso. Está escrito en el versículo Mehem tiknu, para enseñarte esta halajá, la que está permitido en este caso dejarlo vivir. ¿Sí? Como vimos en la Baraita, que hicimos que traímos prueba para Rabbi Ishmael. Ya lo aprendemos de la palabra de los versículos Mehem tiknu. Entonces, leolam baem ta'avod está extra. De Mehem tiknu ya vemos de que está permitido. Leolam baem ta'avod que está extra para enseñarte que no nada más está permitido, sino también que está obligado. Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer? Bahem velo ba'ajejem. Dice el hermano Ishmael, va a aprender que el versículo Leolam Bahem Ta'avodu no es necesario para enseñarte la obligación, sino para enseñarte otra cosa. Leolam Bahem Ta'avodu, para enseñarte que ¿qué? Todo lo que está permitido, según Rabbi Ishmael, permitido de siempre que trabaje contigo, pero si tú quieres liberarlo, puedes liberarlo, es únicamente Bahem, en los esclavos kenanitas, y no Ba'ajejem, en los hermanos, o sea, en nuestros hermanos, en los esclavos hebreos. Los esclavos hebreos no se puede decir Rabbi Akiva. Bajejem misefa diklan afka o bajejem bnei Israel ish ve'achilot yideu befarek. Dice la Gemara, Rabbi Akiva dice que eso no es necesario enseñarte. ¿Por qué? Porque ya en la continuación del versículo dice que en nuestros hermanos hebreos no puedes trabajarlo para siempre. Entonces ya eso lo aprendes de ese versículo. Entonces lo han inventado está extra para enseñarte que no nada más está permitido, sino también hay obligación. Pero Bishmael hay dichtiu bajejem que tivna mi bahem nechtanu Bishmael etanu Bishmael kol parasha shenemra benishen lo nishnet la bishvil davar shenitchadesh by Rabbi Ishmael. ¿Qué va a opinar? Dice la Gemara, aparentemente explico un poquito más. Rabbi Ishmael dice que aparentemente, la Gemara pregunta, que según Rabbi Ishmael él dice que Leolam Bahem Ta'avodu no está extra porque la palabra Bahem es para decirte que únicamente esclavos kenanitas y no esclavos hebreos, que todo el permiso que hay es dejarlo siempre es únicamente esclavos kenanitas, pero no esclavos hebreos. Dice, pero eso lo podemos aprender del versículo, de la continuación del versículo, Bahem Bnei Israel ish be'achilot yideu befarek. O sea, aparentemente este versículo Leolam Bahem Ta'avodu sí está extra para enseñarte que hay obligación. Dice la hermana, no, Rabbi Ishmael te dice que aunque está extra, pero ya que en ese tema ya aprendemos una halajá, ¿sí? Como Rabbi Ishmael dijo en otro lugar, como ya mencionamos antes también, como ya aprendemos una halajá que nada más aplica para kenanitas y no para hebreos, lo aprendemos de la continuación del versículo, pues aunque esté extra esto, no tenemos que aprender algo más de ahí, porque es suficiente aprender de algo extra, de un tema extra, una sola halajá. ¿Y qué sola halajá aprendemos en Rabbi Ishmael de aquí? De que nada más aplica en kenanitas y no en los hebreos. Pero lo lama inventado está extra, está bien, está extra, pero no hace falta aprender nada de ahí. Rabbi Akiva opina que sí es necesario aprender algo de ahí porque está extra y por lo tanto lo pasa de permitido a obligado según la opinión de Rabbi Akiva. Muy bien, ya explicamos las tres discusiones y todo queda perfecto. Ahorita viene la Gemara y nos habla de lo delicado que es todo este tema de que haya una relación por fuera de un matrimonio. Dice la Gemara, Amar Rav Hasda, Zenutabe Betaki Karele Shumshema. Dice Rav Hasda, cuando hay una relación en una casa, una relación íntima, o sea, dentro de una casa casada, de una pareja, ¿sí? Hay una relación por fuera del matrimonio, es como un gusano para el ajonjolí, que de la misma manera que el gusano acaba con el ajonjolí, también esta relación por fuera acaba con la casa, Barminan. Dice Rav Hasda algo también similar, cuando hay furia, cuando hay ira en una casa, es también igual que un gusano con el ajonjolí. De la misma manera que el gusano con el ajonjolí acaba el ajonjolí, también cuando hay ira en la casa, acaba Barminan con la casa. Dice la Gemara, Idi beiteta, Avalbe Cabral, Letlamba. Todo esto es únicamente cuando es con la mujer. O sea, cuando la relación fue hecha fuera del matrimonio, que la mujer fue la que la tuvo fuera del matrimonio, o que la mujer es muy brava. Ahí es cuando acaba con la casa, pero cuando es con el hombre, no siempre es así. Sigue diciendo la Gemara, ואמר רב חסדא בתחילה קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שולה מכל אחד ואחד שנאמר כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך כיוון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר ולא יראה בך בת דבר ושם מאחריך. Dice Rav Hasda al principio, antes de que el pueblo de Israel pecó con abominaciones y con temas de relaciones prohibidas, llamémoslas así, había la presencia divina de Kadosh Baruj Hu, se encontraba dentro de cada uno y uno, en la casa de cada uno y uno del pueblo de Israel. Como está escrito en el versículo, que Hashem Eloheja mitalech bekerev mahaneja, dentro del campamento estaba. Pero una vez pecaron con relaciones prohibidas, la Shejina se fue. Como está escrito después de inmediato, velo ire bejair bat davar, veshav meajareja, Kadosh Baruj Hu se iba. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman y Amar Rabbi Yonatan, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולך לפניו לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך.
Vejol haover עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולך אל לפניו ליום הדין שנאמר, ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתו ויאבדו. Dice Rabbi Shmuel ben Nachman y Rabbi Yonatán, una persona que hace una mitzvah, un precepto, una acción positiva en este mundo, esa mitzvah se coloca siempre por delante de él hasta el olam haba, para siempre salvarlo y ayudarlo en cualquier situación. Como está escrito en el versículo, ve'alach lefaneja tzidkeja. Pero una persona que hace una acción negativa, una averá o un pecado, también eso se pone alrededor de la persona y lo envuelve, y así llega también al juicio después de los 120 años, Barminan, y se encarga de perjudicar a la persona. רבי אלעזר אומר, כשורה בו ככלב שנאמר ולא שמע עליה לשכב אצלה להיות עימה, לשכב אצלה בעולם הזה להיות עימה לעולם הבא. Dice Rabbi Elazar, la avera, cuando una persona hace una avera, hace un pecado, ¿sí? Se le pega a la persona al cuerpo como un, dice aquí, como un perro, o sea, que no se le suelta ni en este mundo ni en el mundo venidero, como está escrito en el versículo respecto a Yosef, ¿sí? Cuando no, que él fue en contra, cuando lo estaba seduciendo la esposa de Potifar, escrito, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עימה. Está repetido para enseñarte que ¿qué? לשכב אצלה בעולם הזה y להיות עימה לעולם הבא. Se ganó de que no estuvo ni aquí en este mundo ni en este mundo de arriba. Pero ahora mira, una persona que sí cae en eso, la verá, se le queda para este mundo y para el mundo de arriba. Seguimos. Ahorita la Gemara vuelve a el tema que estábamos hablando, que es los testigos necesarios que se necesitan para dar testimonio sobre la relación, ¿sí? Sobre la relación misma. Como explicamos, que no hay discusión si necesitan dos o no es necesario dos, si paramos si necesitan dos o para solo uno de ellos y cuál uno de ellos. Pero sin embargo, según todas las opiniones, si hubo kinui ustirá, si hubo advertencia y transgresión de la advertencia, y hay un solo testigo que da un testimonio sobre que hubo relación, o sea, que vio la relación de la mujer por fuera del matrimonio, en ese caso ya es suficiente. La Gemara habla sobre esto y dice lo siguiente. Traen la Mishnah más adelante. Tran hatam she'aya badin ומה עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משניים, עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תקיימת בפחות משניים, תלמוד לומר ועד אין בה כל שיש בה. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en la Mishnah más adelante, como mencionamos, de que cuando un hombre le hizo a su mujer kinui y ella transgredió el kinui y tuvo setirá, normalmente, ¿qué hay que hacer? Tiene que ir a tomar las aguas amargas para poder definir si tuvo relaciones con ese tercer hombre, con ese segundo hombre, mejor dicho, fuera del matrimonio. Sin embargo, si viene un solo testigo y dice, como mencioné, que hubo relaciones, ya no es necesario que vaya a tomar, sino queda prohibida de inmediato. Dice la Gemara, ¿cuál es la fuente de esto? Dice la Gemara, te voy a explicar. Uno hubiese pensado que efectivamente un testigo no le vamos a creer. También si hubo kinui ustirá, no le vamos a creer a un testigo que venga y diga que tuvo relaciones dentro de ese cuarto. ¿Por qué de Calva Homer? Si el primer testimonio, aquí se refiere el primer testimonio al testimonio de la setirá, ¿sí? Testimonio de la setirá. ¿Cuál es setirá? La transgresión, ¿sí? Que la vieron que se encerró en un cuarto. Uma edut rishona. Si el primer testimonio no es un tipo de testimonio, o sea, mejor dicho, si el primer testimonio, que se refiere al primer testimonio sobre la setirá, que la setirá es algo que no prohíbe a la mujer para siempre, porque si hubo nada más kinui y setirá, ¿sí? Y hubo testimonio sobre la setirá, nada más prohíbe a la mujer con su esposo, y si su esposo es cohen también de comer terumá, no la prohíbe para siempre, sino hasta que ella tome las aguas amargas. Cuando toma las aguas amargas y se define que todo estuvo bien, pues está permitido para su esposo y está permitido, si su esposo era cohen, seguir comiendo terumá. Y aún así, la setirá, ¿cuántos testigos se necesitan? Se necesitan testigos de qué? Se necesitan dos testigos. Vamos con la opinión que es así. Así la Gemara opina ahorita. Entonces, Kol Shiken, el testimonio final, o sea, el testimonio sobre la relación misma, ¿sí? Que es un tipo de testimonio que prohíbe de manera eterna, ¿sí? Porque si hay el testimonio que de manera eterna queda prohibida ya para su esposo y no puede comer también terumá, Kol Shiken, ¿cuánto va a necesitar? O sea, si la consecuencia es mucho mayor, Kol Shiken, ¿qué va a necesitar también? ¿Qué? Dos testigos. Si se llama Talmud Lomar, así debería de ser, pero la Torah nos enseñó ve'ed en ba, para enseñarnos que cuando hay un testimonio respecto a la relación misma, suficiente que no hayan testigos. Dos testigos no tienen que haber, pero, mejor dicho, si no hay dos testigos, aunque no hay dos testigos no hay, pero sí uno, para enseñarnos que si hay un testigo, suficiente para hacerla sotá segura y no hace falta que tome agua. Dice además, ¿sabes qué? Ahorita hagamos un calvajomer al revés, entonces. וקל וחומר לעדות הראשונה מעתה, ומה העדות האחרונה? שאוסרתה איסור עולם מתקיימת ביד אחד, העדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אין עוד דין שיתקיים ביד אחד, תלמוד לומר, כי מצא בה ערוות דבר, ולהלן הוא אומר, כי על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה דבר אמור להלן? על פי שיניים עדים, אף כאן על פי שיניים. Dice, ¿sabes qué? Ahorita hagamos un calvajomer al revés. Si
el testimonio final, o sea, el testimonio sobre la relación misma. Acabamos de aprender que la consecuencia de ese testimonio es una consecuencia mucho más estricta, porque de manera, como dijimos, de manera eterna queda prohibida, ¿sí? Para su esposo y también para comer tenumá, ¿sí? Y aún así, suficiente que el testimonio sea de un testigo, como acabamos de decir, ve'eden ba, que no hay dos testigos, pero uno es suficiente, ¿sí? Colchiquén, el testimonio principio, el testimonio sobre la setirá, que no da una consecuencia tan grave, ¿sí? Porque peor de los casos la prohíbe a la mujer para comer tenumá y para su esposo únicamente hasta que tome las aguas amargas. Colchiquén de que debería ser suficiente si hay solo un testigo. Dice la Gemara, tienes razón, pero de la Torah aprendemos no así. De la Torah aprendemos que un testigo es solo suficiente para el testimonio final, o sea, el testimonio sobre la relación misma, sobre la tumá misma, sobre la relación. Pero un testimonio sobre la setirá necesitas dos. ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en la Torah, Kimatzaba ervat davar. Está escrito la palabra davar, y también en otro versículo está escrito la palabra davar. Al pishe ne'aedim o al pishe lo shaedim yakum davar. De la misma manera que en el segundo versículo que acaba de mencionar está escrito la palabra davar, está escrito ahí dos testigos. Igualmente, al pishenea edim, dos testigos y akum davar. Entonces, de la misma manera que está escrito davar y se refiere a dos testigos, también aquí cuando está escrito kimatzaba erbat davar se refiere a dos testigos. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, pregunta la Gemara, hay mi kimatzaba erbat davar nafka. Mi banafka, perdón, babelo bekinui, babelo vestira mi baele. O sea, algo no me cuadra. Tú me acabas de decir que de la Torah, perfecto, ya me dijiste que está claro, sí, que relación para la tum'a misma, para la relación misma, suficiente un solo testigo. Pero para la estirá, ¿cuánto necesitas? Dos testigos, lo aprendemos en la Torah. ¿Pero dónde en la Torah me dijiste que lo aprendemos? Kimatzaba erbat davar. Y davar está aquí en otro versículo también davar, refiriéndose a dos testigos. Entonces aquí también se necesitan dos testigos. Pero aparentemente no necesitas estudiarlo de davar. Puedes estudiarlo del mismo ba. Está escrito ve'ed en ba. Para enseñarte que es suficiente un solo testigo cuando hay un solo testigo en la relación suficiente, pero únicamente en la relación es suficiente un solo testigo, pero en lo que es kinui, ostira, va a necesitar que dos, o sea, pero no necesita la palabra, el versículo kimatzaba erbat davar para enseñarte que necesitan dos testigos para kinui estira, para estira. ¿Por qué? Porque del versículo que está escrito que es suficiente un testigo, ¿qué versículo habla? Sobre la relación misma. Y ahí está escrito ve'ed en ba. Dos testigos no hay y uno va a ser suficiente cuando va en eso específico. ¿Qué es eso específico? Cuando hay testimonios sobre la relación mashma, podemos deducir que para el kinuy o para las tirá van a necesitar ¿cuánto? Dos. Entonces no necesitas el versículo kimatzaba erbat davar. Dice, tienes toda la razón. Ajina mi kamar. Talmud Lomar, va velo bekinuy, va velo vestira. Betuma ve alma. Velo kinuy u velo setirá. De lo meemane dejad minalan. Neemar kan kimatzaba erbat davar. Neemar lalan al pishenay medim o al pishe shadim yakum davar. Madavar emul lalan. Edim shenay. Afkan edim shenay. Dice, tienes toda la razón. En verdad, el hecho que necesitas dos testigos para kinuy o tirá, lo aprendes del mismo versículo ve'eden ba. O sea, del mismo versículo que aprendes de que es suficiente un testigo para la relación, de ahí mismo puedes aprender que para kinuy o tirá necesitas dos testigos. ¿Cómo lo aprendes? Porque está escrito que un testigo es suficiente para la relación, pero para kinuy o tirá, que no es de la relación, es otro testimonio, necesitas dos. ¿Para qué fue dicho el versículo kimatzaba erbat davar? Que aprendemos del otro versículo que dice davar dos testigos. Y se da eso para enseñarte otra cosa. Para enseñarte qué pasa si viene un testigo que dice, vi a fulanita que estaba casada con un hombre, vi a fulanita que estaba teniendo relaciones con un segundo hombre, pero no hubo kinuy ustira, y viene solo un testigo. ¿Cómo sabemos que en este caso no se le cree? O sea, una vez ya aprendimos ve'eden ba, que se le cree a un solo testigo sobre la relación, puede ser que también en este caso, si no hubo kinuy ustira, también se le debería creer a un testigo que venga y diga que vi a fulanita que está teniendo relaciones con un segundo hombre que no es su esposo. ¿Por qué no se le cree? Dice la Gemara, ahí es cuando viene kimatzaba erbat davar. Porque aprendemos que para uno venir y poder dictaminar en contra de la mujer, está escrito kimatzaba erbat davar. Y aprendemos que zerat shama, que en otro versículo está escrito davar también, que necesitan ¿cuánto? ¿Cuántos se necesitan? Dos. Para enseñarte que en ese caso se necesitan dos. Y toda la razón que aquí es suficiente uno es ¿por qué? Porque hay también kinuy ustira. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.